fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en la Nación Mexicana de 1910 y culminó en 1920, y que es considerada uno de los eventos sociales y políticos más significativos del siglo XX en América Latina y Occidente. Consistió en un conjunto de insurrecciones armadas opuestas a los sucesivos gobiernos que prosiguieron a la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, y que se extendieron hasta la tercera década del siglo XX, cuando se proclamó una Constitución mexicana. Inicialmente el conflicto enfrentó a las tropas leales al gobierno de Porfirio Díaz contra la insurrección encabezada por Francisco I. Madero. Esta última vencería en 1910, mediante el llamado Plan de San Luis, avanzado desde San Antonio, Texas. Sin embargo, cuando en 1911 el propio Madero fue electo presidente, comenzaron sus discrepancias con otros líderes revolucionarios como Pascual Orozco y Emiliano Zapata, quienes se alzaron en su contra de los antiguos aliados. Un conjunto de militares conocidos como la Decena Trágica y encabezados por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, aprovechó el momento para dar un golpe de estado, asesinar al presidente y al vicepresidente y colocar a Huerta en el poder. Esto a su vez desató el alzamiento de otros líderes revolucionarios como Venustiano Carranza o Francisco Pancho Villa, quienes combatieron el gobierno de Huerta hasta 1912, cuando lejos de alcanzar la paz, se desató una serie de conflictos armados entre diversas fracciones revolucionarias. La Revolución Mexicana llegó a su fin gracias a la Convención de Aguascalientes, donde se nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente y se dieron los primeros pasos hacia la paz. Y aunque aún habían insurrecciones y combates intestinos que conducirían a la instauración de la democracia y la muerte de los revolucionarios, Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Causas de la Revolución Mexicana. La crisis del Porfiriato. El coronel Porfirio Díaz había llegado al gobierno de México durante 34 años, logrando una expansión económica a costa del malestar de las clases más pobres. Esto produjo a una crisis social, política, económica y cultural que, cuando el Porfirio Díaz anunció que se retiraría al terminar su mandato, desencadenó la lucha armada. La miserable situación rural. México tenía el 80% de la población rural, pero sus leyes y prácticas sociales y económicas del gobierno favorecían a los grandes latifundistas y terratenientes. El campesino y las colectividades indígenas vivían muy mal, despojados de tierras y sin nada que perder. Las campañas de Madero. Madero realizó 3 campañas proselcistas en contra de la reelección del dictador, por las cuales fue acusado de incitar a la rebelión y sentenciado a cárcel. Se liberó luego, pero sin derecho a salir del país ni participar en las elecciones, en las cuales se reeligió, rompiendo su promesa al coronel Díaz. Consecuencias de la Revolución Mexicana. 3.4 millones de afectados. No hay cifras exactas del número de fallecidos durante la Revolución Mexicana, pero se estima que entre el 1 y los 2 millones de personas. Además, hubo una amplia migración a otros países, hambruna, caída de tasa de natalidad y una pandemia de gripe española en 1918. Nuevo rol de Estado. La revolución permitió a la clase desfavorecida ingresar al Estado y ocupar funciones burocráticas y administrativas. El ejército se apoyaba de la revolución, captó personas de la clase medias y bajas, creciendo un 50 o 60%. Todo lo cual significó un cambio importante en la repartición de la riqueza y una importante migración de los campos hacia las ciudades. Reforma agraria. De los cambios más significativos de la época, permitió a los campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró demasiado y muchos preferían el trabajo maltratador en las plantaciones, donde eran mejor retribuidos.